¿Qué pato guacuá? Hola amigos, bienvenidos a Chismes Científicos. El día de hoy vamos a platicar de una de las parejas científicas más grandes, más importantes de la historia y del día que la química perdió la cabeza. Acompáñenme. Pues sí, fíjense que muchas veces cuando hablamos de parejas científicas famosas, pues sin duda nos viene a la mente Marie Sklodowska y Pierre Curie, o nos viene a la mente a lo mejor Lynn Margulis y Carl Sagan, pero hoy les voy a platicar de una de las parejas científicas con aportes quizá más importantes para establecer toda una disciplina y que quizá no la dama, sobre todo la mujer, no tuvo el mérito, el reconocimiento que merecía. Les estoy hablando de la pareja integrada por Antoine y Marianne Lavoisier. Antoine Lavoisier nació en 1743 en París. Nació en el seno de una familia noble, de su familia no le faltaba nada, pero tuvo la tragedia de que cuando apenas tenía 5 añitos falleció su mamá. Le dejó una gran herencia que no pudo acceder a ella ya hasta que fue mayor de edad, pero pues a veces qué importa tanto dinero cuando te hace falta tu madre, ¿no? Su papá lo apoyó mucho, estuvo en los mejores colegios, estuvo en el colegio Mazarino en París y precisamente en el colegio Mazarino tuvo un profesor que le despertó su pasión por la ciencia, por entender cómo funcionan las cosas, por explorar, por descubrir. Y él quería seguir este camino, pero su padre estaba armado a que estudiara Derecho. Sí, así es, se nos fue por un momento, por un tiempo, al lado oscuro del conocimiento, así como años después le ocurrió también a Edwin Hubble. Ya haremos un video de chismes científicos sobre Edwin Hubble, pero tal cual Antoine Lavoisier estuvo graduado como licenciado en Derecho, pero una vez que le dijo a su papá, mira, ya te cumplí, ahora déjame seguir mi pasión, y entonces estudió una carrera científica y cuando tenía 25 años él ya era parte de la Academia de Ciencias de París. Pero no solo tenía esa pasión por la ciencia, que en aquel entonces todavía no vivías del todo de la investigación, era más como un hobby, sino que él dijo, bueno, necesito hacer una inversión que me permita vivir cómodamente. Entonces agarra la herencia que le dejó su mamá y decide comprar acciones de una compañía. Y esta compañía se llamaba la Firme Generale y era una especie de outsourcing de los impuestos. Por aquel entonces era el reinado de los Luises en Francia, ya estaba Luis XVI. Y en lugar de que cobraran directamente los impuestos, contrataban una empresa que se encargaba de quitar los impuestos a la gente o cobrar los impuestos a la gente, se quedaba un porcentaje y el resto se lo daba al rey. Entonces Antoine era socio de esta empresa y sucedió una situación muy particular. A uno de los socios principales de la firma llega un conde muy reconocido, con gran presencia en la sociedad parisiense, un señor ya de 40 y tantos años, ya entrado en añitos, que en aquel entonces ya, sobre todo con la vida media que ve en aquella época, pues ya era un hombre grande, y le pide en matrimonio la mano de su hija de 14 años, Anne-Marie Irette Suzette. Entonces el señor dice, ay Dios mío, mi hijita chiquita que no tiene ni la tercera parte de la edad de este señor, ¿cómo se la voy a dar en matrimonio? Pero sería una gran ofensa si yo rehúso al conde lo que me está ofreciendo. Entonces se le prende el foco y dice, bueno, quizá la única forma de salir bien librado de esto sería decirle, oiga, fíjese que mi hija ya está comprometida con alguien más. Entonces en este caso pues no habría ninguna ofensa. Pero ¿con quién? ¿Con quién? Híjole, pues se le ocurrió ir con su socio, ¿no? Antoine no era tan joven tampoco, ya tenía 28 años, pero no estaba tan viejo como el conde. Entonces le dice, oye Antoine, fíjate que me encantaría que te cases con mi hija, estamos en esta situación, en este apuro. Y pues Antoine, ni tardo ni perezoso, le encantó la idea, porque Anne-Marie era una jovencita muy guapa, pero no era solo lo superficial de que fuera bonita, sino que era inteligente, era curiosa, sabía varios idiomas, era buena para escribir, era buena para dibujar. Entonces era literalmente un estuche de monerías. Y a todo esto se agregó que el papá pues le dio una buena dote. Ustedes saben que se acostumbraba en aquella época que cuando se casaba tu hija dabas una suma de dinero como para ayudar a que se estableciera la familia, ¿no? Entonces, de hecho, Lavoisier aprovechó la dote para equipar también su laboratorio.
Y cuando se casan, no es como el típico matrimonio de que Antoine estaba haciendo su chamba, investigando, desarrollando ideas, y Anne-Marie allí arrumbada en la casa esperando a ver si le platicaba lo que hacía. No, ella estaba en la acción, ella le ayudaba a montar los experimentos, ella además hacía los gráficos. Si ustedes buscan en Google, por ahí las imágenes de los experimentos de Lavoisier, los grabados, los dibujos de cómo se llevaron a cabo, que eran además instrucciones para que se pudieran replicar, todos los hizo Anne-Marie, y con el beneficio añadido que se dibujaba a sí misma haciendo los dibujos. Sería el equivalente ahorita como de si de repente alguien va a tomar una foto de cómo se está haciendo el experimento y a las fotos agrega una selfie en donde también sale el experimento. ¿Por qué? Para documentar que ella era la que se encargaba de todo eso. Pero además Antoine, aunque era un hombre culto, aunque era un hombre bien desarrollado, pues no era muy bueno con el latín y casi no sabía nada de inglés. Y pues en aquella época, con todos los avances que había, que en 1700 y tantos Inglaterra tenía un auge de investigación, si no podías leer en inglés lo que estaban publicando allá, pues te quedabas desfasado. Entonces Anne-Marie le leía los artículos, se los traducía y le ayudaba a establecer correspondencia con otros investigadores. Fue así que estableció un contacto con Joseph Priestley, un científico inglés que había calentado mercurio, y al óxido de mercurio, al generar estas reacciones, se producía un aire. Bueno, en aquel entonces no se llamaba óxido, pero se producían unas reacciones que hacían que si había una flama, esta flama se avivara. Es como si le dieran un aliciente al fuego que estaba ahí. Entonces, en aquella época estaba prevaleciendo la idea de algo que se llamaba el flogisto, que decían que el flogisto era lo que permitía que las cosas se quemaran, y por eso perdían masa las cosas cuando se quemaban, porque perdían el flogisto. Pero por ahí Lavoisier logró realizar algunos experimentos en que algunos materiales ganaban masa cuando se quemaban. Entonces había una contradicción al flogisto. Conoce los experimentos de Priestley, empieza a repetirlos y establece una teoría de que por ahí debería haber una sustancia, lo que conocemos como un elemento químico, que facilitaba la combustión y que en algunas reacciones lo podías liberar, y como el caso del mercurio, y por eso se avivaba el fuego. Y como era una sustancia que ayudaba a producir ácidos, que en latín oxígeno significa productor de ácidos, entonces Lavoisier bautizó así a este gas. Sigue investigando y por ahí otro científico había descubierto un gas flamable, así le llamaban, que era una sustancia que se quemaba con facilidad. Y Lavoisier empieza a experimentar con esto y se da cuenta que cuando se quema empezaban a aparecer gotitas de agua en un frasco. Más bien, si se quemaba en un frasco, empezaban a aparecer gotitas de agua. Va estudiando esto, entonces se da cuenta que este gas flamable, si se combinaba con el oxígeno, produce agua. Entonces descubrió la composición del agua. Ya no le llamaron después gas flamable, sino hidrógeno. Entonces él empieza a darle más estructura, más disciplina a la investigación en química, y empieza a pugnar por darle un mayor carácter científico. Antes de Lavoisier podríamos hablar de que teníamos una disciplina alquímica que estaba buscando la piedra filosofal, que estaba buscando convertir el oro en el plomo y otros materiales en oro, y después viene más estructura, siempre apoyado por Anne-Marie. A pesar de que no aparecía mucho en los créditos, el trabajo que él desarrolló no hubiera sido posible sin la colaboración, si no fueran una pareja, un dueto completo en su trabajo como investigadores. A final de cuentas, una de las obras que consolidaron a Lavoisier fue el Tratado Elemental de Química, donde empieza a hacer un listado de estas sustancias que no estaban compuestas por nada más, sino que formaban a los compuestos. Entonces empieza a tener todas las bases, se deja la esencia de lo que llega a construirse como química, y justo coincide esto más o menos en la época de 1789, cuando estalla la Revolución Francesa. Después de la revolución que derroca al rey Luis XVI, que acaba con el orden establecido de la monarquía y la opresión que había al pueblo, llega a lo que se conoció como el reinado de terror. Y en el terror, el pueblo o los líderes de esta cruzada se lanzaron contra gente que creían que eran enemigos del pueblo. Y como sucede que Antoine era parte de la empresa que cobraba los impuestos, pues lo apresaron, lo enjuiciaron en un día y lo sentenciaron a muerte por traición contra el pueblo de Francia. Y desafortunadamente
en mayo de 1793, si no me equivoco, le cortan la cabeza en la guillotina. Entonces yo siempre he creído que es una de las cosas de los episodios más lamentables en la historia, el día que la química perdió la cabeza, cuando una turba iracunda, consecuencia de los abusos que hubo en la Revolución Francesa, se dejó ir contra Lavoisier por la participación que tuvo en esta empresa de los impuestos. Después de que lo mataron, Lagrange, que era otro de los grandes científicos de la época, dijo: ha bastado un instante para cortar la cabeza de Lavoisier y quizá pasen 100 años sin que vuelva a haber otra igual. Pues bien, ahí quedaron las aventuras, las desventuras de Antoine, de Anne-Marie y la construcción de los cimientos de la química actual. Sin ellos dos, esta disciplina científica no sería lo que es hoy. Ojalá les haya gustado esta historia de chismes científicos, de cómo el amor y la ciencia se entrelazaron para el descubrimiento del oxígeno, para los tratados de química y para muchas cosas más. Déjenme sus comentarios, qué les gustó de esta historia, quién les gustaría conocer más en los chismes científicos, y aquí nos vemos próximamente con Ciencia en Casa con Papá Pato.